Bueno, la porción de la escritura que vamos a compartir el día de hoy se encuentra, ¿cierto?, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Bueno, como ya hemos estado viendo, ¿cierto? Ya hemos visto, bueno, estuvimos, ¿cierto?, en el capítulo 16, donde Jesús estaba ahí en un breve ministerio, ¿cierto?, en Cesarea de Filipo, con sus 12 discípulos, porque recordemos que ya estamos aproximadamente a 6 meses de la crucifixión, y él ya se estaba apartando en gran manera, ¿cierto?, de las multitudes para dedicarse a esta enseñanza, en estas lecciones, ¿cierto?, especialmente para sus discípulos, antes de que llegue, ¿cierto?, toda esta sombra, ¿cierto?, de la crucifixión, ¿ya? Y luego de pasar, ¿cierto?, de Cesarea de Filipo, hemos visto que ya se ha estado acercando a Galilea, ya estuvimos viendo, ¿cierto?, que se reunieron ya acá en Galilea, y, ¿cierto?, bueno, el Señor sabía que los discípulos necesitaban instrucción, porque, como ya hemos visto, eran lentos de comprensión, y eso el Señor lo tenía claro, sabía que les costaba entender, sabía que muchas cosas que Él les enseñaba no las entendían de la manera que debían de entenderlas, ¿ya?, sino que distorsionaba las cosas. Y bueno, y era bastante normal que eso sucediera, ¿ya? Porque todavía no habían sucedido todas las cosas que tenían que suceder, ¿ya? Había muchas piezas que todavía no calzaban en la mente de los discípulos, pero ya iba a llegar el momento. Pero en este punto, ellos todavía no comprendían, no entendían lo que Jesús hacía, y también muchas cosas de las que Jesús enseñaba, ¿ya? Y también veíamos que también tenían poca fe, o sea, no solamente eran lentos para comprender, sino que también tenían poca fe. Y debido a eso, ¿cierto?, hemos estado viendo que Jesús de continuo les ha estado dando ciertos recordatorios. ¿De qué? Acerca de estas verdades que eran difíciles de entender en este momento, ¿ya? Pero que no solamente eran difíciles de entender, sino que también eran dolorosas de aceptar, ¿ya? Tenían que estar preparados. Y eso es lo que Jesús ya estaba haciendo acá. Lo estaba preparando para esa realidad que ya se estaba avecinando, de que pronto su Señor, su amado, su Maestro, les iba a ser quitado, ¿ya?, por medio de la muerte. Jesús les dijo, ¿ya?, que no esperaran que todo iba a ser color rosa, que no se emocionaran por las multitudes, que lo ovacionaran, que lo siguieran, que lo buscaran, ¿ya? Porque al fin y al cabo todo eso se iba a esfumar, y que él, al entrar en Jerusalén, todo iba a cambiar. Y en un momento quizás lo iban a ovacionar, pero finalmente, ¿qué iba a suceder? Iba a terminar padeciendo mucho en manos, ¿cierto?, de las autoridades religiosas, ¿ya? Iba a padecer mucho, al punto incluso de que iba a dar su vida ahí en la cruz, iba a terminar en la cruz, ¿ya? Entonces, ellos necesitaban entender todas estas cosas, pero como les digo, todavía no estaban todas las piezas, ¿ya? Y bueno, después más adelante vemos que cuando Cristo resucita, Él viene, ¿cierto?, a abrirles las escrituras y a mostrarles que realmente todo aquello que Él vivió, todo aquello que Él les dijo que iba a suceder y que sucedió tal cual, estaba respaldado en la escritura. Había sido anunciado, ¿cierto?, por los profetas. Que nada de lo que sucedió, nada de lo que dijo, nada de lo que vivió estaba fuera del plan de Dios, sino que Él obedeció todo, ¿ya? E incluso, hermanos, si al fin y al cabo, después de todo eso, ¿cierto?, después Él les da la promesa del Espíritu Santo, y ya empiezan a comprender más las cosas, y el Espíritu Santo, el ayudador, les iba a traer a la mente todas las cosas que Jesús les enseñó y todo por el estilo. En ese proceso ellos también tenían que llegar a entender que no tenían que guardar rencor de cierta forma contra aquellos que le quitaron la vida a su Señor, ¿ya? Porque todo eso estaba dentro del plan de Dios. Dios sabía, eso no tomó por sorpresa ni al Padre ni al Hijo, ¿ya? Dios sabía lo que iba a suceder. Y todo eso lo transformó para bien, ¿ya? Entonces tenían que entender que a pesar de lo que esos líderes, ¿cierto?, esas autoridades religiosas le iban a hacer a Jesús,
de lo que esos gobernantes le iban a hacer a Jesús, a pesar de todo eso, ellos tenían que entender que igual tenían cierta obligación, cierta responsabilidad con ese liderazgo hostil, ¿ya? Y eso es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? El martes de la semana pasada, ¿ya? El último estudio, donde veíamos que en ese contexto, ¿cierto? Mateo, en el capítulo 17, en la última sección, ¿ya? Veíamos que nos narraba que cuando Jesús, ¿cierto? Ya les dije, o sea, venían de Cesarea de Filipo, llegan a Galilea y llegan a Capernaum, ¿ya? Y apenas Jesús y cierto y sus discípulos llegan aquí a Capernaum, vienen a Pedro, ¿cierto? Los que cobraban el impuesto del templo, ¿ya? Y le preguntaron a Pedro si acaso Jesús pagaría el impuesto. Y veíamos ahí, ¿cierto? Que Pedro, sin consultar al Señor, responde afirmativamente, dice sí, ¿ya? Pero sucede después, ¿cierto? Que las preguntas no terminan, ¿ya? Si bien estos cobradores de impuestos le hacen esta pregunta a Pedro, vemos que cuando Pedro entra en casa, Jesús también le hace una pregunta. Antes de que Pedro pudiera pronunciar alguna palabra, Jesús, ¿cierto? Le pregunta y le dice, ¿qué te parece, Simón, ¿cierto? En el versículo 25 de este Mateo, ¿cierto? 17, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Bueno, y ahí Pedro, ¿cierto? Responde y dice, de los extraños. De ellos se cobran de los extraños, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto? Que según la experiencia, ¿cierto? Como han sucedido las cosas en la historia, era ilógico que se le cobrara impuestos a miembros de la misma familia, ¿ya? Sino que era todo lo contrario. Aquellos que estaban en autoridad le cobraban los impuestos a los extraños para poder mantener su gobierno y a sus propias familias. Entonces, era ilógico que le cobraran a los hijos. Entonces, la respuesta que Pedro da era lógica. ¿De quién se cobran los impuestos? De los extraños, no de los hijos, ¿ya? Y entonces Jesús usa, ¿cierto?, esta experiencia para poder enfatizar su rol soberano, ¿ya? Le dice sí, prácticamente le dice sí, Pedro, bien has dicho, ¿cierto? Los hijos, ¿cierto?, están exentos del impuesto, no tienen que pagar el impuesto, se le cobran los extraños. Siguiendo esa idea, Pedro, si los hijos de los reyes terrenales están libres del impuesto, ¿cuánto más lo estoy yo que soy el unigénito Hijo de Dios? Tú lo viste, Pedro. Tú lo oíste, Pedro. Estuviste conmigo ahí en la transfiguración. Fuiste uno de los 3 escogidos, ¿cierto?, de entre los 12 para presenciar este anticipo, ¿cierto?, de mi segunda venida en gloria. Lo viste. Lo oíste, mi padre dio testimonio cuando tú dijiste, podemos hacer aquí, Señor, 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y aparece mi padre y dice, ¿cierto? Ahí la voz de él diciendo, este es mi hijo amado, a él oí, poniéndome a mí por encima. Yo soy el cumplimiento de, yo soy la esperanza de, el profetizado soy yo. Si ellos, los hijos de los reyes terrenales, están libres del impuesto, ¿cuánto más lo estoy yo? ¿Cuánto más estoy yo, cierto, libre del impuesto? Soy el unigénito Hijo de Dios. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? A la luz de eso, veíamos, cierto, que Jesús tenía todo el derecho de negarse, hermano. Todo el derecho de negarse a pagar el impuesto del templo. Tenía todo el derecho. Sin embargo, vemos ahí que en la narración se nos iba diciendo que para no ofenderles, Jesús le dice a Pedro que sí, que es necesario pagarlo. Primero le aclara eso, o sea, no tengo la obligación de, pero para no ofenderles, y ahí veíamos que era para que no se escandalicen, para que no tropiecen, porque recordemos que habían personas que, bueno, no comprendían, hermanos, todavía el reino de Dios, no entendían.
Entonces, para que no se escandalicen, para que no tropiecen en eso, si Jesús no pagaba el impuesto, algo que todos harían de manera natural, ¿ya? Se sorprenderían, quizás se escandalizarían, tropezarían. ¿Qué está sucediendo acá? O sea, si es el impuesto al templo, para el mantenimiento del templo, ¿ya? No sé qué. Se podría haber ahí esa acción haber sido una piedra de tropiezo, ¿ya? Entonces Jesús dijo, no, para que eso no suceda, es necesario, Pedro, pagar el impuesto. Tengo todo el derecho de negarlo, pero yo, el mismo Hijo de Dios, lo voy a hacer, ¿ya? Y recordemos ahí que también veíamos que a pesar de que ese impuesto era para mantener el templo, él accede. A pesar, ¿cierto?, de que aquellos que estaban en el templo, ¿quién eran? Eran las autoridades religiosas, ¿ya? Y muchos de ellos malversaban, ¿cierto?, el dinero. Jesús, sabiendo eso, igual pagó el impuesto. E incluso cuando más que seguro, hermanos, que aquellos impuestos que iban, ¿cierto?, a Roma y que Jesús pagó, iban, ¿cierto?, a ser utilizados con propósitos inmorales, Jesús igual los pagó, ¿ya? Entonces, a la luz de eso aprendíamos que independientemente, ¿cierto?, de lo injusto que pueda ser un impuesto o de la manera corrupta, de la manera irresponsable en que lo utilicen, el Señor está enseñando aquí que debe pagarse. Pedro, debe pagarse. No importa lo corrupto que sea, tiene que pagarse. ¿Ya? Y ahí aprendíamos que ser ciudadano, ¿cierto?, del reino de los cielos, porque bien es clara la escritura cuando nos dice que somos peregrinos solamente acá. Somos solamente peregrinos, ¿cierto? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vemos acá que Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos está diciendo que eso no nos exime de nuestras responsabilidades como ciudadanos aquí, ¿ya? Sino que todo lo contrario, tenemos que ser ejemplo. Y Él nos dejó ejemplo. Por lo tanto, tenemos que respetar y obedecer. ¿Pero por qué? Y ahí veíamos que era por causa del Señor. No es que ellos lo merezcan, porque como estuvimos viendo, son todos corruptos y al final todos son pecadores, ¿ya? Corruptos en mayor o menor grado, pero todos corruptos al fin y al cabo, ¿ya? Por eso es que veíamos ahí también que no hay que poner la confianza en brazos de hombres, sino que en todo momento descansar en el Señor, confiar en el Señor, ¿ya? Porque el hombre falla. Y eso lo podemos ver, hermano. Y hablábamos ahí, ¿cierto?, de que por eso es que muchos que prometen, pero después cuando ya están en la autoridad hacen todo lo contrario. Y aún peor de lo que quizás, ¿cierto?, hubiéramos pensado. Pero a pesar de todo eso, de que no lo merezcan, de que quizás no merecen nuestro respeto, no merecen, ¿cierto?, que le obedezcan, no lo merecen, por lo corrupto, ¿cierto?, todo eso. Pero el Señor nos está diciendo aquí que por causa de Él, por pertenecerle a Él, debemos hacerlo. Somos ciudadanos de su reino y tenemos que obedecer a nuestro Señor. Él es el que gobierna nuestras vidas, ¿cierto? Y eso tiene que verse reflejado. Si Cristo gobierna mi vida, tiene que verse reflejado en cada uno de nosotros. Tal cual como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿cierto? Ahora también veíamos que esa sumisión, esa obediencia no es a todo, ¿ya? Sino que tiene un límite. ¿Y cuál era ese límite? Obviamente cuando las leyes de los hombres quieren pisotear la de Dios, cuando no está llevando a la desobediencia. No, el Señor nos está diciendo, ustedes me pertenecen a mí. Y porque yo les digo, deben obedecer, pero obviamente si esas leyes de los hombres van en contra de lo que yo les he dicho que es bueno y que corresponde, ¿a quién tienen que obedecer? A mí, porque a mí me pertenece. Amén. Entonces, la ley de Dios es la que debe prevalecer. Y eso es lo que hemos estado viendo ya, haciendo un breve repaso de lo de antes y lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, en el martes anterior. Y lo hice porque va de la mano, hermano, va de la mano a lo que vamos a entrar en el día de hoy. Va de la mano, ¿ya? Ahora vamos a entrar, hermano, a una serie de discursos camino a Jerusalén,
recordemos que estamos aproximadamente a 6 meses de la crucifixión, como les decía al principio. Entonces, vamos a ver una serie de discursos, ¿cierto? Camino a Jerusalén. Vamos a ver discursos, ¿cierto?, sobre las relaciones personales en primer lugar. Y dentro, ¿cierto?, de estos discursos sobre las relaciones personales, vamos a ver la primera, que lleva aquí por título, ¿cómo llegar a ser grande en el reino? ¿Cómo llegar a ser grande en el reino? Así que vamos a leer, ¿cierto?, como le había dicho inicialmente, Mateo capítulo 18, pero no entero, ¿ya? Toda esta sección de discurso abarca todo este capítulo, pero hoy vamos a ver del versículo 1 al 4, ¿ya? El 5 lo vamos a dejar para después, porque lo vamos a unir a lo que sigue después con el 6 ahí, que ya por subtítulo, ocasiones de caer, ¿ya? Así que vamos a ver del 1 al 4 de este Mateo capítulo 18. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. He ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 18 del verso 1 al 4. Bueno, como les decía, lo que les dije, el repaso que les estaba haciendo anteriormente, ¿cierto? Está totalmente unido, hermano, a esta porción de la escritura. Ya están íntimamente relacionados, tanto en tiempo como en pensamiento, ¿ya? Porque el mismo día, escúchenme bien, el mismo día en que los discípulos recibieron esa lección, esa instrucción, esa enseñanza de cómo deben ser ciudadanos aquí en el mundo, ese mismo día el Señor les da una serie de lecciones sobre temas relacionados con ser hijos de Dios. El mismo día. No solamente se enfocó en cómo ser ciudadanos aquí en la tierra, sino que cómo tienen que dirigirse como ciudadanos del reino de Dios. Aquí, ¿ya? En sus relaciones personales, ¿ya? Entonces, ahora, como estuvimos leyendo, hermano, esta enseñanza del Señor fue motivada, ¿cierto? ¿Por qué? Por los mismos discípulos, como lo estuvimos leyendo hoy. Fue motivada por los mismos discípulos. Ellos le hicieron una pregunta egoísta. Y esa pregunta egoísta dejó en total evidencia lo que estaba anclado ahí en sus corazones. Esas ambiciones, ¿ya? Pecaminosas que lo estaban motivando, todo eso quedó en evidencia, tan solamente con esa pregunta. Todo quedó en evidencia, ¿ya? Y entonces, en base a eso, el Señor aquí les da esta enseñanza. Ahora, como estamos estudiando, ¿cierto?, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto?, que son los que nos narran estos acontecimientos. Algunos nos dan más detalles, otros nos dan menos detalles, ¿cierto?, pero ahí los vamos complementando. Entonces, cosas que no nos dice Mateo, sí nos dicen los demás evangelistas, y en este caso, Marcos y Lucas nos dicen que esta pregunta que ellos le hacen al Señor, ¿ya?, resultó de una discusión que ellos venían teniendo entre los discípulos. Ellos venían en el camino discutiendo quién de ellos era el mayor. Y entonces cuando llegaron donde el Señor, le hacen la pregunta. Pero ellos ya la venían discutiendo, ya venían en el camino hablando de esto. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto? Ahí, bueno, los textos paralelos están en Lucas 9 y Marcos 9. Específicamente con respecto a esto, Lucas 9:46, Marcos 9:34. ¿Ya? Ahí nos informa que esta pregunta resulta de una discusión que ellos ya estaban teniendo antes de llegar a donde el Señor. Cuando venían en el camino, cuando venían caminando, ellos venían discutiendo ya acerca de quién es el mayor, ¿ya? Bueno,
lógico que el Señor ya lo sabe todo. Es omnisciente, es Dios, ¿cierto? Él lo sabe todo. Pero Él les pregunta, ¿cierto? Para que quede en evidencia toda esta situación, ¿cierto? Y Marco ahí nos dice que les pregunta, ¿qué estaban disputando entre ustedes en el camino? ¿Qué es lo que estaban discutiendo? ¿Qué estaban hablando ustedes en el camino? Y ahí nos dice, ¿cierto?, el evangelista que se quedaron callados, no dijeron nada. Probablemente estaban avergonzados, ¿cierto?, de su actitud, ¿ya? Y de la conversación que habían estado teniendo, o sea, llegarse a enojar, estar ahí discutiendo con respecto al tema de las posiciones, de los rangos, que quién es el mayor y cosas por el estilo. Tienen que haberse avergonzado, ¿cierto? Porque cuando Jesús les pregunta esto, nos dice ahí Marcos 9, versos 33 y 34, que guardaron silencio, ¿ya? Después de haber venido ahí prácticamente discutiendo, alegando, ¿cierto?, entre ellos, cuando Jesús aquí les pregunta, guardaron silencio, ¿ya? Probablemente se avergonzaron de su actitud, se dieron cuenta, ¿cierto?, de su conversación no correspondía, ¿ya? Porque lo que los discípulos estaban haciendo, hermano, era totalmente opuesto a lo que el Señor le ha venido enseñando con respecto a la humildad. Es totalmente opuesto al ejemplo que el Señor les ha venido dando, si no solamente se los enseñaba de labios, sino que también con su actuar se los enseñaba, ¿ya? Pero estas actitudes que están teniendo sus discípulos está totalmente opuesto a lo que han venido recibiendo de parte del Señor. Y aquí, a la luz de esto, ¿cierto?, que nos vienen diciendo los evangelistas, de que venían discutiendo en el camino, ¿cierto?, que venían disputando acerca de las posiciones, ¿ya? Deja en total evidencia que ellos no estaban viviendo de acuerdo a las normas de humildad que el Señor le ha venido enseñando. Aquí no vemos humildad por ningún lado, estaban peleando por las posiciones. ¿Quién es el mayor? ¿Ya? Entonces, en vez de manifestar eso, lo que vemos acá es que estaban manifestando todo lo contrario, estaban manifestando orgullo, estaban manifestando egoísmo, cosas que el Señor no les había enseñado, ¿ya?, sino que ya les había catalogado como algo malo, algo que ya él venía, ¿cierto?, encarando en los mismos líderes religiosos, que eran egoístas y que eran orgullosos. El Señor ya se lo había mostrado como algo que no corresponde. Pero aquí vemos que aparece eso, que también estaba anclado, salió a flote, esto que estaba en el corazón de sus discípulos. ¿Ya? Entonces, y aquí podríamos decir que ya el Señor tanto que le estaba enseñando, ¿cierto?, con respecto a cosas, con respecto a la humildad, pero podemos decir fácilmente, aquí vemos que no estaban haciendo ni el mínimo esfuerzo, quizá, en poner en práctica lo que el Señor les había venido enseñando. No vemos ni el mínimo esfuerzo. Algunos podrán decir, no, es que todavía no entendían. Sí, no entendían, pero podríamos decir también que no vemos ni el mínimo esfuerzo en poner en práctica lo que sí entendían, ¿ya? Aquí no vemos humildad, sino que lo que vemos que se manifiesta es orgullo y egoísmo. Eso es lo que estaba detrás de esa pregunta. Y el Señor lo sabía, ¿ya? Bueno, eso podemos decir ya, pero por otro lado, hermano, podemos dar un punto bueno, por así decirlo. ¿En qué cosa? En que si consideramos lo que ellos habían venido discutiendo, si nos detenemos a pensar un poco en eso, ¿ya?, de quién es el mayor, quién será el mayor en el reino, ¿cierto?, de Dios. Si nos detenemos a considerar eso que estaban discutiendo, y en la manera también que ellos lo preguntan al Señor, en la manera en que lo expresan al Señor, si consideramos esos dos puntos, nos podemos dar cuenta de que ellos estaban plenamente convencidos de que Jesús era el Mesías y que iba a establecer su reino pronto. Estaban tan convencidos que venían peleando por las posiciones. O sea, eso podemos decir de bueno, ¿ya?, que estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, ¿ya? Todavía no tenían todo el panorama completo, no entendían de todo,
el todo, pero ya estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que establecería su reino. Lo tenían claro, por eso venían discutiendo con respecto a esto. Pero el hecho de que ya venían discutiendo con respecto a este tema de las posiciones también deja en evidencia, ¿cierto?, que todavía estaban considerando que este reino era terrenal. ¿Ya? Todavía estaban considerando que este reino era terrenal y también, ¿cierto?, nos deja en evidencia que ellos lógicamente estaban esperando que ante esa pregunta que le hacen al Señor, era evidente que estaban esperando que Él respondiera, ¿cierto?, que Él nombrara a alguno de ellos como el mayor. Estaban esperando esa respuesta, ¿ya? Eso podemos decir, bueno, estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y, ¿cierto?, y iba a establecer su reino. Eso lo podemos decir como algo bueno. Pero vemos ahí que también en esa pregunta se estaba manifestando algo que el Señor no le había enseñado y que estaba enraizado en sus corazones, ¿ya? Pero Jesús empieza ahí. Bueno, este es un periodo en el que el Señor lo está preparando. Y esto es lo que ocurre cuando se está en el proceso. El Señor está trabajando aquí, ¿ya? Y vemos que tiene una gran paciencia, ¿ya? Tiene una gran paciencia, lo hemos visto cada vez que hemos ido avanzando en la Escritura. Nuestro Señor es muy paciente, tiene mucha paciencia, ¿ya?, con sus discípulos, ¿ya? Entonces, hermano, nos podemos dar cuenta acá que los discípulos eran especialmente competitivos, ¿cierto?, en cuanto a ser el número uno. Cuando se hablaba, ¿cierto?, de ser el número uno, ¿ya? Había mucha competencia ahí, ¿ya? Pero podemos ver, hermano, que a la luz de eso, ellos estaban tan atrapados en sí mismos, estaban tan atrapados, ¿cierto?, en sus propios deseos, en esa búsqueda de gloria, de buscar posición, ¿cierto?, de tener ese engrandecimiento personal, que dejaron de lado algo muy importante, por estar encerrados en sí mismos, ¿ya? Recordemos que lo que les había dicho al principio, en el resumen, por eso les digo, o sea, todo esto va de la mano. Hay que leer los textos, estudiarlos en su contexto, ¿ya? Y es lo que estuvimos viendo ahí. Sí, ellos están enfrascados, están enceguecidos, están con su vista puesto en sí mismo, en la gloria, en buscar posición y cosas por el estilo. Pero vemos ahí que por estar encerrados en sí mismos, dejaron de lado lo que el Señor ya les había venido diciendo, lo que el Señor ya les ha venido enseñando, y sobre todo con respecto al sufrimiento que Él iba a experimentar. Sobre todo cuando Él hace claramente una referencia a su muerte, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que estaban tan enceguecidos en sí mismos que los hizo insensibles a lo que Jesús iba a experimentar y que le estaba manifestando desde ya, ¿ya? Entonces, vemos acá que ellos en ninguna manera estaban demostrando, manifestando ni el más mínimo de nada de humildad, ¿ya? Ni una evidencia, ni la más mínima evidencia de humildad, ¿ya? Y hemos visto hasta ahora, o sea, hasta este punto, ellos evidenciaban muy poca compasión y ninguna disposición a lo que Jesús ya les había venido diciendo, que aquel que le quiere seguir, primero es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su propia cruz y lo siga. Ya no pueden solamente seguirlo, sino que primero es negarse a sí mismo, morir al yo, entregarse a él, entonces tomar la cruz, ¿cierto? Que aquel que toma la cruz, no hay camino de vuelta, ¿cierto? Sino que es el morir, ¿cierto? Avanzar por la causa de Cristo y entonces yo le puedo seguir. Va todo ligado, no puede ser de otra forma. Para acercarnos a Dios en los requisitos de Dios, son sus reglas, ¿ya? Entonces, vemos ahí que aquí no hay ninguna disposición a eso, a negarse a sí mismos si estaban buscando posiciones, menos tomar la cruz, menos estaban siguiendo los pasos de su maestro, que era lo que ellos querían.
Vemos todo lo contrario acá. Nada de lo que Jesús les había enseñado lo estaban, ni siquiera el más mínimo esfuerzo estaban poniendo en ponerlo en práctica. Incluso, podemos decir, como le decía hace un momento, ni lo más mínimo que entendían, ¿ya? Sino que estaban enfocados, estaban enceguecidos en sus propios deseos, ¿ya? Y eso no fue solamente acá, hermano. Eso no fue lo que sucedió únicamente acá, ¿ya? Sino que meses después, ya de esta lección acá en Capernaum, las ambiciones, ¿cierto?, egoístas de sus discípulos siguen saliendo a flote, siguen siendo muy evidentes, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, los voy a invitar a Mateo capítulo 20, que son 2 capítulos más del que estamos, ¿ya? Mateo capítulo 20, verso 20, mire lo que sucede acá. Dice, petición de Santiago y de Juan, o Jacobo y Juan, de estos hermanos. Dice, entonces se le acercó, dice el versículo 20, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿A quién? A Jesús. Ella llega, ¿cierto? Se postra delante de él y le pide algo. ¿Qué es lo que le pide? El Señor le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La mamá de Juan y Jacobo, ¿ya? Entonces, lo más probable, ¿cierto?, es que ella, a instancias de sus hijos, ella hace esta petición al Señor, ¿cierto? Se postra delante de él y le hace esta petición. Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, esto obviamente no les pareció muy bien a los demás discípulos, ¿ya? Versículo 24 lo deja en evidencia de este mismo Mateo capítulo 20. Dice, cuando los 10, o sea, los otros 10, porque eran los 12, ¿cierto? Los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Se enojaron, ¿ya? Se enojaron, se indignaron con esta petición. Estaban enfurecidos, ¿ya? Pero no era por justicia, sino que era porque, pucha, todos querían ser el primero. Todos querían tener ahí un lugar importante, ¿ya? Entonces, podríamos decir que ese enojo surge quizás de envidia también, que también había ahí en su corazón y que el Señor también tenía que trabajar, ¿ya? Y eso no fue lo único que sucedió, o sea, ¿qué? O sea, no solamente fue lo que vimos, lo que estuvimos leyendo ahora, acá en Mateo 18 ni en Mateo 20, ¿ya? Sino que en Lucas 22 se nos narra otro episodio, ¿ya? Lucas 22, vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, ¿ya? Ahí vamos a ver otra situación. Versículo 24. Dice, Lucas 22, verso 24. Aquí vemos otra ocasión. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean entre ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo, el Hijo de Dios, estoy entre vosotros para servirles. Cuando yo debería estar en la mesa, ustedes deberían estarme sirviendo a mí, pero yo les estoy dejando ejemplo, ¿ya? Entonces vemos ahí que ¿cómo se llama? Ya estaba previa, ¿cierto?, a la muerte del Señor, y ellos seguían con este tema, seguían disputando, seguían enfrentándose con este tema de las posiciones, ¿ya? Ahí hemos visto 3. La que estamos presentes aquí es Mateo 18, 20 y Lucas 22.
3 situaciones, ¿ya? Entonces, y eso fue, como les decía, la última que leímos en Lucas fue la noche anterior a la muerte del Señor, mientras estaba comiendo con ellos la última cena. Pero ahí veíamos que ellos seguían discutiendo con este tema de las posiciones. Querían buscar su propia grandeza. Estaban enfocados en sí mismos, ¿ya? Y no es lo que el Señor les había anunciado una y otra vez. El Señor se lo seguía recordando. Por lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá con todo esto? El Señor estaba claro, ¿cierto? Como les decía al principio, los discípulos no entendían como deberían de entender. Hay cosas que el Señor les manifestaba y que realmente no querían escuchar, les eran difíciles de recibir, les eran dolorosas, no solamente difíciles de entender, sino dolorosas de aceptar, ¿ya? Y aparte tenían poca fe, muchas veces lo ha arrepentido con respecto a eso. Entonces, nuevamente nuestro Señor, que es tan paciente y que sabe tratar, ¿cierto?, con cada uno de los suyos, porque conoce perfectamente el corazón de los suyos, ¿cierto? ¿Ya? Él, para poder grabar esta lección en el corazón de sus discípulos, utiliza, ¿cierto?, a un niño como ilustración. A un niño. A un niño. Como lo dice acá en Mateo 18. Ellos llegan, ¿cierto? Y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan al Señor. El Señor no le responde. Primero les ilustra. Llamando Jesús a un niño, dice el versículo 2 de Mateo 18, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes están peleando por posiciones, pero les digo que si no se hacen como niños, o sea, no solamente no van a tener posiciones, sino que ni siquiera van a poder entrar al reino de Dios en el cual ustedes anhelan posiciones. Eso dicho en otras palabras. ¿Eh? Ahora, ese volvéis, dice aquí Pablo Job, el escritor del libro Se hizo hombre, hermano, que es nuestra guía aquí de estudio, para profundizar en la palabra, ¿cierto? En estos evangelios sinópticos. Ese volvéis, dice aquí, significa convertirse. Y se refiere a una reorientación de la vida hacia Dios. Vuelvo a repetir. Dice, volvéis significa convertirse y se refiere a una reorientación de la vida. Reorientación de la vida, pero no hacia cualquier lado, sino que hacia Dios. Volverme hacia Dios. Es hacer un cambio drástico e ir en la dirección opuesta a la que yo iba. Yo iba hacia allá, alejándome de Dios, pero aquí me dice que, como dice Pablo Job aquí, es una reorientación de la vida, de donde yo estaba, hacia Dios. ¿Ya? Y vemos acá que ese volvéis, ese convertirse, Jesús aquí lo explica. Dice que para convertirse era necesario algo importante. ¿Y qué era eso necesario? Que se volvieran como niños. Que se volvieran como niños. ¿Ya? Hermano, bueno, a la luz de la Escritura sabemos que los niños no son sin pecado. ¿Ya? Y naturalmente tampoco son desinteresados. ¿Ya? Y de hecho, esa naturaleza caída, pecaminosa, sale a flote desde la edad más pequeña. Siempre hemos visto ahí a los niños, ¿cierto? Porque pelean desde pequeñitos. Nadie tiene que enseñarle a pelear a un niño, le fluye. El no. Cuando uno les dice no, lo hacen. Lo que uno les prohíbe, lo quieren hacer, ¿cierto? No les gusta el no. O cuando uno quiere que obedezcan, ahí a ellos les sale el no. Se resisten, no quieren obedecer. ¿Ya? Entonces los niños no son sin pecado, y eso se manifiesta desde temprana edad. Nadie les enseña a hacer lo malo. Ellos solitos, ¿cierto? Se manifiesta. En ellos solitos se manifiesta desde pequeñito. ¿Ya? Pero, a pesar de todo eso, al enfoque que va aquí Jesús,
es que ellos son sencillos. Los niños son sencillos. Los niños son modestos. Son espontáneos. No ambicionan esplendores, ni gloria, ni grandezas. Y por sobre todo el punto, hermano, que es clave acá, es que son dependientes. ¿Ya? Un niño se somete al cuidado de sus padres y de otras personas que lo aman. Los niños saben quiénes son los que los quieren. Y cuando saben esto, ellos se someten al cuidado de esas personas que los aman. ¿Ya? Y confían en ellos para todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque saben que ellos por sí mismos no pueden suplir sus propias necesidades. Y obviamente también saben que no tienen todos los recursos para poder mantenerse con vida. Necesitan, son dependientes de. ¿Ya? Y justamente a eso es lo que apunta aquí el Señor. Esa es la clase de sumisión humilde que resulta en grandeza delante de los ojos de Dios. ¿Ya? A eso es lo que el Señor Jesús se está refiriendo, ¿cierto? A ser sencillos, modestos, espontáneos, no ambicionar esplendor, no ambicionar gloria, ni grandezas, sino que ser dependientes. Como los niños, someterse al cuidado del Padre, descansar en Él, porque Él nos ama, ¿ya? Confiando en Él en todas las cosas que necesito, trayéndolo, presentándolo delante de Él, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto?, que no podemos suplir nuestras propias necesidades en ninguna manera, sino que necesitamos de Él en todo momento, sobre todo, en las espirituales, hermano. Solamente Dios solamente Dios nos puede dar todos los recursos que nosotros necesitamos para poder mantenernos con vida. Solamente Dios, ¿ya? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando acá. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando acá. Esa es la verdadera humildad, dependencia, entrega, ¿ya? No estar ahí ambicionando otras cosas, sino que entregarse a Él, ¿ya? Eso es lo que resulta en grandeza delante de los ojos de Dios, ¿ya? En otras palabras, uniendo las dos ideas de volverse, era convertirse, ¿cierto? Redireccionar mi vida hacia Dios, ser como niño. El segundo concepto, ¿cierto? Quiere decir que si alguien quiere entrar en el reino de Dios, tiene que renunciar primero a sí mismo, reorientar su vida del sí mismo. No, estoy mal, me vuelvo a Dios, ya no vivo yo, me entrego a Dios. Dejo mi yo, lo entrego a Él, renuncio al yo, a mis ambiciones, a mis deseos, renuncio a todo eso y me vuelvo humilde como un niño. Dependo de Él, me entrego a Él, a Dios, a Dios. Entonces, ese es un requisito indispensable. No hay otra manera de poder recibir la gracia de la salvación si no se es como un niño. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. O sea, no estén haciéndose idea de tener una posición dentro del reino de Dios cuando si no, porque si siguen de esta forma prácticamente ni siquiera van a poder entrar. Aquel que sigue el camino del yo está siguiendo el camino de la desclasificación, queda descalificado, ¿ya? No va a poder ni siquiera entrar. Eso es lo que estamos viendo acá. O sea, ni siquiera tenga en mente la idea de querer tener una posición. Aquel que sigue el yo, va a quedar fuera. Sin posición, menos va a poder entrar, ¿ya? Entonces, ahora, cuando la escritura aquí nos está diciendo acerca de entrar en el reino, bueno, aquí nos está dejando en evidencia algo bien claro, ¿ya? Porque el hecho de que una persona deba entrar en el reino supone que nació fuera de allí, bajo, ¿cierto?, el dominio de Satanás, que eso es lo que la escritura nos dice. O sea, está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Aquel que no está en el reino de Dios está en el reino de las tinieblas, está bajo el dominio de Satanás, ¿ya? Entonces, el hecho de que una persona deba entrar en el reino de Dios supone que nació fuera de allí,
¿ya? Estaba bajo el dominio de Satanás. Entonces, no es naturalmente un ciudadano del reino de Dios. No es naturalmente. Nació fuera de allí, pero Dios lo está invitando a entrar. Y ese es justamente el propósito del Evangelio, ¿ya? Mostrarnos, guiarnos, para que sepamos cómo podemos entrar y convertirnos en ciudadanos del reino de Dios. Nos enseña cómo podemos pasar del reino de las tinieblas a este reino de Dios, ¿ya? Eso es lo que nos enseña. Y es que ese es el deseo de Dios, hermano. Lo hemos visto una y otra vez, si no, no nos hubiera dejado la palabra, no hubiera enviado a su Hijo amado, al unigénito, no lo hubiera enviado. ¿Ya? Si no le hubiera importado, no hubiera hecho nada, ni un plan de salvación, nada. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay muchos que, bueno, en redes sociales yo he visto que muchos se burlan, diciendo, ay, tanto que hablan de ese Cristo que va a volver. Mi abuela murió diciendo que iba a volver y nunca volvió. Y siguen hablando lo mismo. Se creen los cuentos, ¿ya? Pero dele gloria a Dios que todavía no ha venido. Y este es el motivo, no es que, aunque algunos lo tienen por tardanza, ¿cierto? ¿No? O por algo que nos lavaron el cerebro. No, no. Y bueno, y de hecho, Dios no solamente nos lavó la mente, sino que también nos lavó el corazón. Poniendo más ahí, teniéndome más en ese punto, ¿cierto? Pero el hecho de que el Señor no ha venido todavía, dele gloria a Dios, porque si no, usted sería el primero en perderse, ¿ya? En el momento quizás que muchas personas han dicho a lo largo del tiempo que Cristo va a volver y todavía no viene, bueno, y hoy estamos dentro del reino, somos parte del pueblo de Dios. Quizás en ese momento cuando lo oíamos, quizás nos burlábamos y decíamos, ay, tanto que predican a ese Cristo, igual que aquel que yo leí en redes sociales. Nosotros también estamos en esa posición. Pero gracias al Señor que no vino todavía, nosotros nos dio tiempo, ¿cierto? Él alcanzó nuestros corazones y hoy formamos parte de su pueblo, ¿cierto? Y es que, vuelvo a reiterar, o sea, es el propósito del Evangelio, mostrarnos, ¿cierto?, cómo podemos entrar y ser ciudadanos del reino de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿ya? Y ese fue el propósito del ministerio de Cristo, y ese fue el propósito del ministerio de Juan el Bautista y de los apóstoles, y sigue siendo la tarea suprema también de la iglesia. Invitar al hombre, ¿cierto?, a que venga Cristo en arrepentimiento y fe, a que venga, ¿cierto?, y entre a este reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, si no hay otra forma. O sea, se vuelve a reiterar, para acercarse a Dios es en los términos de Dios. Y Él dejó claro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual haya salvación, solamente por medio de Jesucristo. ¿Ya? Y de hecho, el primer elemento presentado para poder entrar al reino es el arrepentimiento. El llamado inicial, ¿cierto?, a entrar al reino fue un llamado a las personas a que se arrepintieran de sus pecados, a que reconozcan su pecado y se arrepientan. Y ese arrepentir es más que un sentir, algo así nomás, ¿ya? Sino que realmente ese arrepentimiento implica un deseo auténtico de cambiar de rumbo, de volverme de mi mal camino y alejarme del pecado, ¿ya? Y esto es claro, sé que hay muchos que se jactan de esto, que dicen, ay, como los demás no entienden, yo les predico y les digo y no quieren entender. Yo entendí al tiro, prácticamente jactándose y poniéndose en una posición como si fueran más inteligentes ellos, o quizá como que son tan especiales delante de Dios y la otra persona no. Pero no es así. Este arrepentimiento no es algo natural mío, ni suyo, ni de nadie. No es algo humano, no es algo natural nuestro, sino que este arrepentimiento es un regalo divino que solamente Dios puede conceder, y así lo dice la Escritura. Segunda de Timoteo 2, versos 25 y 26.
El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y eso, hermano, debe quedar muy claro para aquellos, sobre todo, que se jactan y dicen, oh, yo les predico, pero no se arrepienten, no quieren, que son duros. Mi tarea solamente es predicar. La tarea de todos aquellos siervos del Señor es llevar el evangelio, estas buenas noticias. Pero nosotros no convertimos a nadie. Nótese, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y cuando dice todos, es todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, nótese, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dio cuenta? Es Dios el que llama al arrepentimiento. Es Dios. Y bueno, vemos ahí la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es obra de Dios. No es algo natural mío, de, yo me arrepentí, entonces fui más inteligente y oí al Señor. Tú no eres tan inteligente, ¿por qué te resistes? Eres un pecador. Todos somos pecadores, lo dice la Escritura. Y el tema del arrepentimiento no es algo natural nuestro, no es natural nuestro, es un regalo que solamente Dios puede conceder. Nuestra tarea solamente es predicar, nuestra tarea solamente es hacer lo que el Señor nos encomendó. Él se ocupa de todo lo demás. Y ahí nos dice que nosotros no tenemos que ser contenciosos, tenemos que ser amables, tenemos que ser aptos para enseñar, que con mansedumbre tenemos que corregir, ¿ya? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y que escapen del lazo del diablo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que el primer elemento presentado para entrar en el reino es el arrepentimiento. ¿Ya? Reconocer el pecado y arrepentirse. Es más que un sentimiento, es más que una emoción, es un deseo auténtico, hermano, de dejar de hacer lo malo y volverme a Dios. Repudiar el pecado, asquearlo, en otras palabras. ¿Ya? El segundo elemento de la fe, ¿cierto?, que otorga la entrada al reino, es reconocer la bancarrota espiritual, que es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Y eso también es importante recalcar, que no es obra del hombre, no es natural nuestro, sino que también es obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, el Espíritu Santo, por medio de la locura de la predicación, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Reitero, es obra de Dios. Que una persona reconozca sus pecados, que se arrepiente y reconozca su bancarrota espiritual delante de Dios. Señor, tú eres grande, todopoderoso, Dios 3 veces santo. Yo aquí en mi posición, pecador, no estoy en posición de pedir nada, la ira de Dios está sobre mí. Lo único que tengo es apelar, clamar misericordia. No tengo nada con que presentarme delante de Él. Estoy sin nada, como un mendigo. No tengo ningún recurso, no tengo nada. Y nada de venir, oh Señor, si yo hice esto, yo esto otro. Nada de venir con que aquí no existe el yo, solamente existe el gran yo soy. El yo aquí no existe, ¿ya? Y no tengo nada con que ofrecer, nada con que presentarme, nada que reclamarle a Dios. De hecho, eso es lo que estuvimos viendo en la serie de las bienaventuranzas, cuando veíamos que se hace un constante llamado a la humildad, ¿cierto? Y ahí veíamos que aparece como pobreza de espíritu. Y eso literalmente es lo que yo les decía. O sea, reconocerme como un mendigo. No tengo nada que ofrecer, no tengo nada. Clamo misericordia. ¿Ya? Y ahí vemos cómo todo esto se va cayendo como un efecto dominó. Ahí, como veíamos en las bienaventuranzas, ahí no es tal cosa que yo digo, yo soy pobre en espíritu, no, yo tengo mansedumbre. No. Aquí todo inicia, ¿cierto?, con siendo pobre en espíritu, ¿ya? Reconociendo mi bancarrota espiritual delante de Dios. Señor, estoy claro que merezco la condenación eterna. No merezco tu perdón, pero lo anhelo. ¿Cierto? Es lo mismo cuando
por ejemplo, cuando Moisés estaba en el desierto y no había camino por donde salir y estaban acorralados, o sea, venía ahí Faraón con todo, no tenían por dónde huir. Pero Dios abre camino donde no lo hay. Y eso es lo que hizo con este camino de salvación por medio de Jesucristo. Nos abrió camino donde no lo hay. Y aquel, ¿cierto?, que reconoce su pecado, que reconoce todas estas cosas, el único, ¿cierto?, el único que va a poder reconocer la grandeza de Dios. Aquel que ha sido perdonado es el único que va a poder reconocer la bondad y la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, hermanos, primer paso, arrepentimiento. Segundo paso, bancarrota espiritual, ¿ya? Entonces, vemos ahí que aquel que se arrepiente, que reconoce su bancarrota espiritual, que está profundamente consciente de su pecado y se lamenta, tiene una agonía interna por él. Ya no quiere pecar más, no quiere fallarle más al Señor. Quiere como sacarse esta piel, ya no quiero pecar. Aquel que reconoce eso, ¿ya? Y que reconoce también que no tiene una justicia propia, sino que anhela, como sabe que no la tiene, anhela la justicia de Dios. Y como también sabe que no puede limpiarse a sí mismo, también anhela la pureza de corazón que solamente Dios puede otorgar. Entonces podemos ver ahí que este segundo elemento de la fe que otorga la entrada del reino es reconocer la bancarrota espiritual. La primera, arrepentimiento; la segunda, bancarrota espiritual. El tercer elemento que permite entrar, ¿cierto?, a este reino es la mansedumbre. Porque aquel que se arrepiente, o sea, es un efecto dominó. Aquel que se arrepiente, ¿cierto?, que reconoce su pecado, reconoce su bancarrota espiritual delante de este Dios vivo, todopoderoso, 3 veces santo, ¿ya? Y clama misericordia, llora, se lamenta por su pecado, anhela la justicia de Dios, anhela, ¿cierto?, que su corazón sea purificado. Ya no va a querer ser igual, ya está hastiado de su vida anterior, entonces ya no quiere vivir para sí, sino que quiere que Cristo se vea reflejado en él. Y es en ese sentido que este personaje sabe que no está en posición de reclamar nada, sino que más bien se debe todo a Dios y quiere servirle a Dios. Y no se va a quedar corto solamente en deseo, sino que Dios le va a otorgar la capacidad para poder obedecerle, ¿ya? El mismo Dios que lo llamó por medio de la locura de la predicación, que lo atrajo con lazos de amor por medio del Espíritu Santo, ese mismo Dios no deja la obra a mitad de hacer, sino que lo que inicia, lo finaliza. Y este mismo Dios va a producir en el alma de aquel que llamó esa sumisión personal, ¿cierto?, a Jesucristo como su Señor. Va a producir en aquel, ¿cierto?, un corazón nuevo que anhela obedecerle. Dios se encarga de todo, hermano. Vuelvo a reiterar, si es Dios el que hace todo, aquí no hay ningún mérito humano, ¿ya? Y aquel que entra, hermano, a este reino de Dios está consciente de que tiene que negarse a sí mismo. O sea, lo vemos al principio, o sea, ¿por qué está pecador, camino a condenación? O sea, ¿para qué voy a seguir deleitándome en el pecado que me hizo tanto mal? Ya no quiero más. Me quiero negar a mí mismo, me quiero negar a mis ambiciones. Ya no quiero vivir yo, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas. Tal cual como Jesús lo expresó. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, realmente la va a hallar. Mateo 10, versos 38 y 39 lo dice. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, hermanos, de la fe que Dios concede para salvación pueden resumirse, ¿cierto?, en esta primera lección a sus discípulos, que enseña acerca de la humildad, ¿ya? Que es algo que aquí los discípulos no estaban reflejando en ninguna manera, ¿ya? No estaban reflejando en ninguna manera. Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 18, ¿ya? Del verso 1 al 4, ¿ya? Bueno, entonces, a la luz de todo esto que hemos estado viendo, es imposible, hermano, pasar por alto el hecho de que esta enseñanza estaba dirigida a sus discípulos, ¿ya? Entonces, como estaba dirigida hacia ellos, ellos tenían que prestar oído. Y no solamente prestar oído, sino que tenían que aceptarla, ¿ya?
Y como estábamos leyendo, como se lee ahí en estos versos, ¿cierto? Fue esa discusión que ellos tuvieron en el camino, entre ellos, de los discípulos, estaban discutiendo, estaban ahí peleando, ¿ya? Con respecto a quién de ellos era el mayor. Fue esa discusión lo que motivó, ¿cierto?, esta lección de parte del Señor. Porque era evidente que ellos no estaban viviendo de acuerdo con la norma de humildad del Señor. El Señor les había venido enseñando en palabra y en hecho. En ninguna manera les enseñó a ser orgullosos o egoístas. No, les enseñó humildad en todo momento, ¿ya? Pero aquí vemos que lo que sale a flote con esta pregunta, cuando le dicen al Señor, Señor, en el verso 1, Mateo 18:1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le hacen esa pregunta, pero Jesús sabía que se venían peleando en el camino, sabía lo que había en su corazón, estaba anclada la ambición, el orgullo, el egoísmo. El Señor lo sabía y es por eso que les da esta instrucción, ¿cierto? Ahora podríamos decir que cuando Jesús les dice que si no, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ya? Podría ser cierto que con esa invitación iba, cierto, apuntada a que algunos de ellos todavía no habían entrado, no estuvieran en el reino, ¿ya? Y ahí podríamos decir, bueno, de inmediato nuestra mente se nos va a Judas, ¿ya? Porque Judas estaba hambriento de poder y también tenía ahí su vista en el dinero, ¿ya? Ya podríamos decir, sí, esa invitación. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no van a entrar. No se hagan ilusiones en posiciones. Están peleando por las posiciones, pero si siguen así, ni siquiera no va a haber posiciones, ni siquiera van a entrar. ¿Ya? Pero vemos acá que ya podría ser ese un punto. Que puede que, cierto, que a la luz de esta invitación, porque algunos, cierto, quizás no estaban en el reino, ya, mente, Judas, ¿ya? Pero los demás, podríamos decir, ya, si hay algunos que no estaban, los demás sí estaban. Y en esos que sí estaban, tomándolo de esa forma, habían permitido, ¿cierto?, que su carne caída dominara sus actitudes. Y con respecto a eso dice MacArthur, aunque nuestros corazones estén alineados con estos principios de auténtica fe salvadora, al momento que Dios en su misericordia nos las concede, a menudo cedemos muy fácilmente ante el poder del pecado que aún hay en nosotros. Aunque nuestros corazones estén alineados con estos principios, hermano, en el momento cuando Dios nos concede esa misericordia, estén alineados ahí. A menudo, sucede muy a menudo, como dice aquí, que muy fácilmente caemos, ¿cierto? Nos rendimos al poder del pecado, ¿ya? Que aún hay en nosotros, ¿ya? Y como dice aquí Pablo Hoff, al igual que los discípulos, a veces buscamos los primeros lugares en la obra del Señor. Y si no los conseguimos, nos ponemos envidiosos, celosos o nos enojamos. Suele suceder. Al igual que los discípulos, y aquí no podemos decir, oh, los discípulos, ¿cómo son así? ¿Cómo? No, hermano, nosotros somos iguales. Yo me veía reflejada en todo momento. O sea, si usted, yo por lo menos sí, al igual que los discípulos, ¿ya? Buscamos muchas veces nuestra propia conveniencia, estamos enseguecidos en nosotros mismos, y nos olvidamos de aquello que el Señor nos dijo ahí que era importante. Anhelamos nosotros los primeros lugares, anhelamos nosotros, ¿cierto? Y cuando otro lo consigue, a veces sucede que aparece la envidia, cosas que a veces ni siquiera pensamos que están, pero empiezan ahí a manifestarse, están ahí ancladas en nuestro corazón. Y cuando suceden esas cosas, sale a flote, tal cual como aconteció acá. Nos ponemos celosos cuando se les da lugar a los hermanos, cuando se les da oportunidad. ¿Y por qué a mí no? Yo lo haría mejor. Si caemos en esto, o nos enojamos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en la presencia de nuestro Señor, también somos como ellos. Ellos guardaron silencio porque se avergonzaron. Y lo mismo nosotros. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, nos avergonzamos de lo que dijimos, de lo que hicimos, de lo que sentimos.
¿Por qué estaba eso ahí? ¿Por qué hice eso? Señor, te fallé. Me avergüenzo y perdóname por haber tenido esa ambición, esas reacciones que no corresponden a aquel que pertenece a ti. Somos iguales a los discípulos, hermano. Y esta enseñanza, hermano, que hemos visto hasta ahora es muy necesaria para la iglesia. Es muy necesaria. Este es un mensaje que no se predica. Se lo saltan. Es más llamativo predicar otras cosas, enseñar otras cosas. Pero estos se lo saltan o lo distorsionan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy en día está eso de apuntar al yo, al tú puedes, ¿cierto? A llevarte en la búsqueda de la ambición personal, ¿cierto? Hoy en día se andan mucho así de esa forma y hablando en el nombre del Señor, ¿ya? Pero, y vemos ahí que están tan centrados en sí mismos, en el yo, que hacen caso omiso al que está, del que está a su lado, de lo que está pasando el que está a su lado. No le importa. No le importa el dolor de los hermanos, no le importa nada. ¿Ya? Entonces, y tomando, ¿cierto?, la lección anterior, si Cristo estuvo preocupado, ¿ya?, de pagar el impuesto para no ofender a los que no conocían, no entendían su reino, estuvo preocupado de ellos, para que no se escandalicen, para que no tropezaran, para que no se ofendieran, ¿ya? Porque no entendían todo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más el Señor nos está enseñando aquí a preocuparnos de aquellos que sí entienden el reino? Por ejemplo, aquí los discípulos estaban tan enseguecidos en sí mismos que habían hecho caso omiso a lo que Jesús había dicho con respecto a su muerte, a lo que él iba a tener que enfrentar, ¿ya? Sí, quizás no lo entendían todo, pero aquello que lo poco que sí entendían, vemos ahí que no hay ningún esfuerzo en nada de ellos. Estaban totalmente centrados en sí mismos, en su egoísmo, en el orgullo, ¿ya? Entonces, es muy necesaria esta enseñanza, hermano, porque hoy muchos como que enfocan a servirse de Dios, a poder, a usar a Dios como un instrumento para obtener algo. Como hemos dicho muchas veces, como el mago de la lámpara. Lo busco cuando quiero algo, ¿cierto? Para que haga lo que yo quiero. Pero no es así. Pero hoy en día así lo hacen, así lo enseñan, de esa forma. Que buscan servirse de Dios, enseñan a que la gente se sirva de Dios. Pero aquí vemos que Jesús dice que no, que tenemos que servirle. Estamos para servir. Si el mismo Hijo de Dios vino a servir, aquellos que buscan seguir sus pasos también deben hacerlo, ¿ya? Muchos buscan servirse de los hermanos, están tan enseguecidos en sí mismos, no, que los demás son para yo servirme de ellos. Pero aquí Jesús nos enseña que tenemos que servir. Vuelvo a reiterar, o sea, Él nos dejó ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo. Fue totalmente contrario a lo que muchos enseñan hoy, hermano. Filipenses 2, versos 6 al 11. Siendo en forma de Dios, dice aquí, siendo en forma de Dios. Miren, aquel que sí podía hacerlo, pero mire, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Padre, de Dios Padre. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Vino a servir el mismo Hijo de Dios. Juan 13, verso 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, hermano, óigalo. Así que después que les hubo lavado los pies, Jesús les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que los he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ejemplo nos dio. Cuando estudiábamos, ¿cierto? Esto, hermano, ese de lavado de pies era para el más bajo de los siervos, y ni siquiera lo hacía un judío que fuera esclavo o siervo, sino que lo hacía un extranjero, este lavado de pies. Pero vemos aquí que el Señor les lavó los pies, tomó la posición más baja, algo que ni siquiera un judío le haría a otro judío, lavar los pies. Pero el Señor aquí dice, ejemplos os he dado, les lavé los pies. ¿Vieron lo que hice? Le he lavado los pies. Entonces, si yo soy su maestro, soy su Señor, y sí, lo soy, pero como yo os he hecho, le he dejado ejemplo para que ustedes también lo hagan. ¿Ya? Entonces, hermanos, esta enseñanza es muy necesaria para la iglesia de hoy en día porque se apela mucho al yo. Al yo puedo, es que tú eres el hijo, que tú eres cabeza y no cola. Te centran en sí mismo, quieren enceguecerte, quieren que quedes ahí, en tu burbuja del yo, ¿cierto? Pero el Señor quiere que miren más allá. El Señor nos llamó para servir, para mirar a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, así como ellos necesitaban constantes lecciones de humildad, nosotros también las necesitamos. Nosotros también lo necesitamos, hermano. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Señor después les dice, o sea, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es que para las cosas de Dios, bueno, nosotros no podemos decir esto al revés de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Porque aquí vemos que a los ojos de Dios aquel que se humilla es el que va a exaltar, y lo dice, o sea, de hecho lo dice Mateo 23, versos 11 y 12, cuando le dice a los fariseos, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que quiere ser el mayor tiene que servir. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El mayor que nosotros tenemos, hermano, el supremo, el Dios, se hizo siervo. Ejemplo nos dio. Entonces, vemos ahí, a los ojos de Dios, aquel que se humilla, ese es aquel a quien Dios exalta. ¿Ya? Entonces, quien auténticamente se considera como el menor, ese es el que Dios considera el mayor. El que auténticamente se considera el menor y sirve, no se considera a los demás como mayor y sirve, ¿cierto? Ese es considerado el mayor delante de él. Entonces, hermano, toda esta enseñanza realmente que ha sido, es un golpe, es como un golpe demoledor así terrible, para aquellos que son engreídos, para aquellos que se exaltan a sí mismos, para aquellos que creen que Dios se complace en su servicio, que son tan buenos, que no son como los otros. Este es un golpe, ¿ya? Es un fatality, como dicen algunos, ¿ya? Entonces, echa por tierra todo el yo, ¿ya? Aquí vemos que el Señor no hizo ninguna provisión para exaltar el yo. Él deja en claro, deja en total claridad que en su reino, aquel que busca una posición alta, tiene que primero tomar la más baja. En su reino, aquel que va a subir más alto, es aquel que baja. ¿Ya? Entonces, vemos acá, hermano, que aquel aquel individuo, ¿cierto?, que busca seguir el camino de Dios bajo sus propias condiciones, realmente nunca va a hallar la vida, sino que la va a perder. Eso es lo que Jesús enseñó. Aquí no sirve el yo, aquí Jesús no exalta el yo, pero aquel que persiste, ¿cierto?, en seguir ese camino del yo, al fin y al cabo nunca va a hallar la vida, la va a perder. Lo dice Mateo 10:39. La va a perder.
El camino del yo, hermano, es el camino que lleva a la desclasificación. Lleva al camino de la desclasificación del reino, ¿ya? Aquellos que glorifican el yo nunca van a poder tener una posición, nunca van a ser los mayores en el reino, ni siquiera van a poder entrar, lo que es aún peor. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Se están enfrentándose por nada, porque aquel que se centra en el yo, que se enciega en sí mismo, ni siquiera va a poder entrar. Porque el primer paso, ¿cierto?, es morir, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es reconocer mi bancarrota espiritual. Cristo dijo que los que quieren seguirle tienen que negarse a sí mismos. Y si no me niego a sí mismo, jamás voy a poder tomar mi cruz y menos voy a poder seguirle. ¿Ya? Aunque yo le diga, Señor, Señor, voy a llegar ese día y el Señor me va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es un tema muy importante, hermano, esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Ya? El Señor en ninguna manera nos llama a ser orgullosos, a centrarnos en nosotros mismos, y muchas veces caemos en eso. Yo caigo de continuo en esto, ¿cierto? Y así es la palabra del Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros y nos corrige. Y estos discípulos estaban en ese proceso de perfeccionamiento, tiene que haber sido, ellos estaban esperando una respuesta, como decíamos al principio. O sea, lo que podemos entender acá es que ellos estaban totalmente convencidos de que Jesús era el Mesías y que iba a establecer su reino. Porque si no, no hubieran estado peleando por las posiciones dentro del reino. Estaban totalmente convencidos, pero todavía pensaban que este reino era terrenal. Y claramente estaban esperando con esta pregunta a Jesús que el Señor le respondiera quién de ellos era el mayor. Pero vemos acá que el Señor los lleva por otro lado. O sea, si están centrados en el yo, si están buscando gloria para sí mismo, posición, todas esas cosas van por el camino equivocado. Yo no les he enseñado eso, ¿ya? Entonces, es necesario volverse al Señor, pedirle perdón, ¿cierto? Bueno, muchos quizás hemos quedado avergonzados ante esta palabra, pero eso es lo importante porque el Espíritu Santo ahí nos está revisando nuestros corazones y sacando a flote todas aquellas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están ahí y que el Señor no quiere que estén y no está limpiando. Que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Mire, Santiago aquí presenta una invitación a la salvación que reitera, hermano, de forma indiscutible lo que nuestro Señor exige, ¿cierto?, en este pasaje que estamos viendo acá en Mateo. Santiago 4, versos 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro lloro en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el reino, ¿quién va a ser el mayor? Aquel que se humilla. Si no os hacéis, como dice aquí, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, sí, esta enseñanza va toda ligada, cada texto se lee en su contexto. Veíamos ahí que la enseñanza anterior va ligada a esta. En la enseñanza el Señor anterior les enseñaba acerca de cómo ser ciudadanos, ¿cierto?, aquí en este mundo, pero aquí ya vemos en esta serie de discursos que hoy iniciamos, ¿cierto?, estos discursos camino a Jerusalén, y estamos viendo estos discursos sobre las relaciones personales, cómo llegar a ser grande en el reino, ¿ya? Les está enseñando cómo ser hijos de Dios, ¿ya? Cómo serlo, ¿ya? Entonces, hermano, que el Señor haya hablado a nuestros corazones, no hagamos oídos sordos, si no hemos sentido allá, quizá alguna de las cosas que hemos visto hoy día nos ha llegado, por así decirlo, pidámosle perdón, ¿ya? Porque estamos en este proceso de perfeccionamiento y el Señor obviamente
está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces no cerremos nuestros oídos, hermanos, no cerremos nuestros ojos a lo que dice la palabra también, por sobre todo, sino que rindámonos a Él, porque al fin y al cabo, si estamos aquí es solamente por Él, y aquellos que le pertenecen son solamente un remanente. Son muchos los que se llenan la boca hablando de Dios, pero al fin y al cabo los que le pertenecen son pocos, ¿ya? Son pocos y el Señor los conoce. Amén. Conoce a aquellos que realmente quieren seguirle, quieren oírle. Amén. Y quieren que el Señor se vea reflejado en su vida. Amén. Así